control preconcepcional es cuando una mujer concurre al consultorio médico para decir quiero buscar un embarazo. Es muy importante esto porque nosotros como equipo de salud podemos averiguar si tiene patologías previas, hacerle recordar a la paciente cuáles son las pautas principales para tener un futuro embarazo y que en ese embarazo nos vaya bien. Entonces, el control preconcepcional es para educar a la paciente en base de que conozca bien la última menstruación, su fecha de última menstruación, eso significa FUM, para nosotros también poder saber la edad gestacional en cada consulta. También evitar los embarazos en edades tempranas o muy tardías de la vida. Edades tempranas, en la actualidad se habla menores de 15 años y una edad de una madre de edad avanzada. Alguna literatura antigua habla de 35 años. Actualmente una mujer de 35 años es una mujer como de 25, de 30 años. Es decir, que podemos hablar de una edad avanzada más de 38 años. Eso influye a el control al embarazo, la evolución del embarazo. También tenemos que indagar sobre los hábitos de la paciente, tanto nutrición, consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, y decirles y educarles cuáles son los pros y los contras del método del uso de estos fármacos. También laborales y ambientales, y conocer así la paciente dónde trabaja, con quién vive, si alguien en su familia tiene o no tiene alguna patología relacionada. Y sobre todo en estas entrevistas preconcepcionales, hacer también una educación sobre la prevención del cretinismo endémico, que no es en todos lugares. Esto es cuando hay una deficiencia de yodo en la alimentación de la madre, que hace que el bebé salga con un retardo en el crecimiento, obesidad y un retardo también mental. Y prevenir los defectos del cierre del tubo neural, como la espina bífida, el mielomeningocele, el meningocele, que eso se hace simplemente con tomar una medicación. También advertir a la paciente sobre el uso de ciertas medicaciones. Hay señoras que tienen deseo gestacional, que son hipertensas, que son diabéticas, que son epilépticas. Entonces hay ciertos medicamentos que durante embarazo no se pueden utilizar porque son teratogénicos. El control, como hablamos recién, de las enfermedades crónicas. Hay pacientes que tienen hipertensión previa al embarazo, y no significa que no puedan embarazarse. Significa que hay que tener un buen control previo, saber en qué condiciones está esa mamá para poder embarazarse y ajustar la medicación para tener un embarazo normal. Una diabetes, si hay anemia previa, tratar de controlarla y revertir la anemia para poder suplir las necesidades de ese feto en el crecimiento. También averiguar las patologías del cuello uterino. Es muy importante cuando la paciente viene, que es un excelente momento para captar a la paciente para hacer un Papa Nicolau y hacer un Papa Nicolau y hacer un diagnóstico correcto de alguna enfermedad en el cuello. La próxima. Y prevenir algún tipo de las enfermedades infecciosas mediante la profilaxis. Hablar del HIV, del SIDA, de la sífilis. Hay mucha sífilis, hay mucho HIV. Entonces hay que captar todas esas pacientes y educarlas acerca de cómo prevenir eso, o hacer un rastreo preconcepcional para saber si la paciente tiene o no alguna enfermedad infecciosa. Ahora, todo eso sería en una consulta previa. Guiar a la paciente sobre qué es lo que tiene, si es sanita, indicarle cuáles van a ser los controles e interrogar un poco toda su historia clínica y cómo vamos a seguir los controles en adelante. Una vez que se embaraza, hacemos los controles prenatales antes del nacimiento, que consiste en una serie de entrevistas programadas con el equipo de salud, o sea, no únicamente la obstetra. Quizá está la enfermera, quizá está un endocrinólogo, el cardiólogo, el diabetólogo, dependiendo cómo sea el estado de salud de la paciente.
Es importante llevar un medio en donde la paciente pueda mostrarles, si concurren a guardia o a otro médico, cuáles son sus controles previos. Para eso nosotros confeccionamos un carnet perinatal. Tiene objetivos este control prenatal, es brindar los contenidos educativos para la salud de la mujer embarazada, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones propias del embarazo o otras enfermedades, vigilar el crecimiento y desarrollo y vitalidad del feto, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas o subclínicas que se pueden hacer en un control prenatal y aliviar molestias y síntomas menores al embarazo. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene 4 condiciones que debe reunir este control prenatal. Primero, que sea precoz, es decir, que ocurre dentro del primer trimestre de la gestación, que sea periódico, que tenga una frecuencia, que eso va a depender del riesgo obstétrico que tenga. Una paciente totalmente sana, sin patología agregada, con 5 controles está bien. Generalmente es 1 por mes, pero si la paciente a veces la citas cada mes y medio, siempre y cuando sea un embarazo de curso normal, o más controles si tuviese alguna patología asociada. Que sea completo, que tenga el cumplimiento y todos los contenidos que aseguran una eficacia de los tratamientos y que tenga una amplia cobertura, en lo posible el 100%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros integramos en una mujer embarazada? Los hábitos tóxicos, el estado nutricional, la edad de la paciente, el bajo peso, si hay obesidad o no, factores de riesgo familiares, la talla, el peso, como dije recién, la dependencia de drogas ilícitas y abuso de otros fármacos, y también en cuanto a la ocupación. Hay mujeres que hasta el marido están desocupados, entonces hay que ver eso, cómo vamos a llevar el embarazo a los 9 meses, a ver cómo vamos a llegar al parto, si tiene para comprarse un ácido fólico, si no tiene para comprarse un ácido fólico, si tiene obra social o no tiene obra social. También es importante en este control prenatal averiguar sobre patologías de una gestación previa, como por ejemplo una muerte perinatal. Hay que saber por qué se ha ocurrido, si ha tenido un feto, un bebé con un peso menor a 2,5 kilos, eso hablamos de un retardo del crecimiento intrauterino, o si ha tenido un macrosómico, si tiene más de 4 kilos, cuando podemos estar pensando en una diabetes gestacional previa, si es un abortador habitual, si hay una cirugía anterior, uterina, porque hay muchas pacientes que tienen cesáreas anteriores o tienen alguna alteración en el cuello, una cirugía previa en el cuello uterino. Hay a muchas que no se les dice nada, pero cuando se embarazan el útero aumenta su volumen y sus paredes van afinándose. También conocer si ha tenido antes, o sea, en embarazos anteriores o en este mismo embarazo, algunas desviaciones obstétricas en este embarazo y en anteriores. Si ha tenido un polidramnio, es decir, mayor cantidad de líquido amniótico, ¿por qué ha sido? Entonces, ¿por qué? Porque lo puede repetir en este embarazo. Si ha tenido un hijo de más de 4 kilos, si ha tenido una hipertensión, que nosotros hablamos de una hipertensión en el embarazo, se llama preeclampsia, cuando hay hipertensión más alteración del riñoncito, que se produce una proteinuria. Una madre con factor RH negativo, si ha tenido hemorragias durante la gestación, ¿por qué han sido? Porque pueden ser del cuello, pueden ser de un desprendimiento de placenta o de otras patologías que, teniendo una historia de esto, nosotros podemos evaluar cómo va a seguir el embarazo. La próxima. También las enfermedades clínicas, hay pacientes que tienen hipertensión, hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que son epilépticas y que pueden embarazarse tranquilamente, siempre y cuando nosotros preveamos cómo va a seguir el curso de ese embarazo, teniendo en cuenta cuál es la medicación, si se la cambia, si no se la cambia, y cómo vamos a seguir los controles. Lo mejor con una paciente hipertensa, en vez de hacer 5 controles en todo el embarazo, haremos 10 o 15, dependiendo cómo evolucione la paciente. Acá estamos, cuáles son el cronograma de actividades que se producen, que el obstetra va a hacer durante el primer, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre,
lo importante es tener bien el cálculo de la amenorrea. La amenorrea es la falta de menstruación. Nosotros a partir de la falta de menstruación podemos ver de cuánto está embarazada en todos los trimestres. Muchas pacientes no recuerdan cuándo ha sido la última menstruación, entonces por eso se le pide una ecografía precoz, que debe ser dentro de las 10, 11 semanas. Y ahí determinamos bien la edad gestacional para ver cuál es el crecimiento de ese embarazo. En el segundo trimestre, la próxima, también el cálculo de la amenorrea, que es saber cuál es la edad gestacional de ese embarazo. Volver todas las consultas, hacemos el control clínico, a ver cómo está la evolución de ella, la historia clínica. Se debe suplementar con hierro. La mujer embarazada, en la dieta habitual no se consume el hierro necesario, ni siquiera para una vida sin embarazo. Entonces nosotros acá tenemos el medio para facilitarles para incrementar esto y evitar una anemia materna y fetal. Y en el tercer trimestre, aparte de todo lo que hemos dicho, control de talla, tensión, altura uterina, movimientos, la ecografía, el último laboratorio, que ya pedimos un perfil con coagulación y un electrocardiograma, por las dudas la paciente vaya a una cesárea. Y acá es importante también hablar de el cultivo del estreptococo beta-hemolítico, que hace muchos años no se hacía y actualmente se hace estrictamente en todos los embarazos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de embarazo? Lo primero es la falta de la menstruación, que nosotros le llamamos amenorrea. Con eso nosotros ya podemos determinar, con eso que es un síntoma indirecto de embarazo, y otros signos que directos, la turgencia de las mamas, sueño, náuseas, vómitos matutinos, esos son signos, es decir, cosas que podemos ver pero que no lo podemos medir. Pero hay síntomas específicos también, y sobre todo con un diagnóstico de certeza son los latidos fetales, que nosotros al principio del embarazo no lo podemos diagnosticar porque es muy temprano, pero sí con una ecografía precoz. Hay test de diagnósticos de embarazo que pueden ser en sangre o orina. Hay unos comerciales, hay varias marcas comerciales que resultan muy bien y que determinan la subunidad beta coriónica, que es la hormona del embarazo, que está liberada por el trofoblasto, que es una parte del embrioncito, a partir de la semana 16 del día 16, perdón, inclusive antes de cuando se esté implantando. Fecha probable de parto. ¿Cómo calculamos nosotros la fecha probable de parto? Hay varios métodos, algunos le suman 10 días a la fecha de la última menstruación y le restan 3 meses. Pero la paciente hay veces que no me acuerdo, me fui de vacaciones y no me acuerdo cuando me vino, o me parece que me llegó tal día. Entonces para eso nosotros contamos con la ecografía transvaginal, que es precisa y nos da más aproximada que una paciente que no se acuerda de la última menstruación. El examen físico que hacemos, peso y talla. La talla va a seguir siendo generalmente la misma, pero el peso, hay ganancias excesivas de peso, que eso puede llevar a una resistencia a la insulina en el embarazo y podemos llegar a una diabetes gestacional, no únicamente por la resistencia, sino porque ya tiene un sobrepeso previo. Lo ideal es entre 9 y 12 kilos de ganancia de peso en un embarazo. La altura uterina se debe registrar y es una forma muy importante para nosotros para evaluar el crecimiento del embarazo. Cuando nosotros vemos que se detiene un crecimiento de una panza en cuanto a la altura uterina, podemos ver o preguntarnos si no hay alguna patología asociada, o si es un retardo del crecimiento, cuando el bebé no crece dentro de la pancita, o cuando hay bajo cantidad de líquido amniótico, o cuando es excesivo líquido amniótico, que hablamos de un polidramnio. Todo eso lo podemos ver en la altura uterina. Los movimientos fetales es diferente según sea una mamá una primigesta, es decir, una mamá que recién tiene su primer embarazo, si es una mamá que ya ha tenido embarazos anteriores. En una primigesta se pueden constatar, ella puede sentir los movimientos activos a partir de las 20-22 semanas, y una mamá que ya ha tenido hijos previos, a partir de las 16 semanas ya puede constatar los movimientos. El examen mamario, como dije al principio, debe hacerse, no en todas las consultas, salvo ser sí importante en la primera, y después si la señora te dice he palpado, he sentido algo en mi pecho, hacer también el examen cuando ella lo requiera.
¿Qué exámenes complementarios? El rastreo de la anemia, con hematocrito y hemoglobina. Se debe hacer en los tres trimestres. El rastreo de diabetes, hay dos grupos para hacer el rastreo de diabetes. Un grupo que se llama de alto riesgo, que son gorditas, obesas, que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, que tienen un antecedente de un familiar de primer grado, es decir, mamá, papá o hermanos con diabetes, que tenga un antecedente de resistencia a la insulina o una diabetes previa al embarazo. En pacientes que tienen bajo riesgo, se le debe pedir ninguno de los factores antes mencionados. La próxima, ahí es cuando está la diapositiva. En una paciente con bajo riesgo se debe hacer una única determinación de la prueba de tolerancia a la glucosa entre las 20 y las 24 semanas. El rastreo de infección del tracto urinario, el rastreo de infecciones urinarias bajas, de cistitis, se debe hacer siempre, sobre todo en el primer trimestre y después cuando la paciente lo requiera. La cistitis, la infección urinaria, puede producir amenaza de parto prematuro, amenazas de aborto. Entonces, si no son tratadas, podemos terminar en una gestación mal controlada. La serología que se pide en el primer trimestre es el de la sífilis, mediante la VDRL, el HIV, la hepatitis B, el Chagas y la toxoplasmosis. Y acá lo que les hablaba recién, el rastreo del estreptococo beta hemolítico. Es un germen que coloniza la vagina de la mujer y que puede producir infecciones en el feto. ¿Cómo se debe hacer? Entre las 34 y 37 semanas, hacer un hisopado, es con un hisopito en vagina y en ano, y eso se manda a cultivar. Si fuese positivo, fuese positivo, se debe hacer un tratamiento intraparto. Si una paciente va cesárea, no es requerimiento hacer tratamiento, aunque fuese portadora del germen. Si hay ruptura de membranas, sí, y se hace la profilaxis con una penicilina o una ampicilina. Acá está el antibiótico, el penicilina G, 5 millones, endovenoso, y después 2,5 millones hasta el parto, hasta que clampeamos el cordón. O la ampicilina. En pacientes con riesgo de que son alérgicas a penicilina, clindamicina, eritromicina o vancomicina. Y las ecografías. Como dijimos, la del primer trimestre tiene la utilidad de determinar bien el crecimiento y la edad gestacional. El Papa Nicolau se debe realizar como se realiza siempre, igual que cualquier otra mujer que no está gestante. Y la quimioprofilaxis, esto es lo que hablaba del control prenatal importante, que evita los defectos del tubo neural mediante la administración del ácido fólico de 5 miligramos. La prevalencia, es decir, la cantidad de defectos del tubo neural, como la anencefalia, la espina bífida, el meningocele y el meningocele, es de 1 a 8 cada 1000 partos. Y por último, hablamos de la vacuna. La antitetánica debe realizarse. Si hay una paciente que tiene el esquema completo con la doble de adultos, que es difteria y tétano, se puede realizar un refuerzo a las 20 semanas, de las 20 semanas en adelante. Una paciente que no tiene el esquema completo se debe realizar 2 dosis dentro del embarazo y después citarla para hacerle una dosis al año de la segunda dosis y así tener inmunidad por 10 años. Y otra que la siguiente, que es la de la gripe. Cuando hay campaña de gripe, debe vacunarse la mujer embarazada a cualquier edad gestacional. La triple bacteriana celular también se puede realizar, y eso también asocia a la tos convulsa. Bueno, es como muy amplio el primer año del bebé y hay varias cosas que hay que controlar en el niño. Básicamente me hice esta pregunta, creo que muchos papás se las hacen apenas empieza el embarazo, o bueno, cuando llegue el bebé a tu casa, de cómo algo tan chiquitito te puede hacer sentir tan grande, y creo que es lo importante que tengan en cuenta todas las mamás y papás, sea su primer hijo o los siguientes, la que viene. En cuanto a los cuidados importantes que tiene que recibir el niño, yo los clasifiqué, o me pareció que eran importantes, tanto afectivos, los médicos y nutricionales,
y los ambientales. El orden creo que en importancia me pareció más importante el afectivo. Creo que un bebé se desarrolla y crece mucho mejor en un ambiente favorable, teniendo afecto desde el primer momento en el que la mamá se entera que está embarazada, que los papás le hablen al bebé, que tengan un contacto estrecho, tanto la mamá como el papá, aunque el papá no lo tenga en la panza. Creo que lo tienen que tratar como un ser único, queriéndolo y valorándolo por lo que el bebé es. Sea la mamá, el papá, la abuela, la tía, siempre tiene que ser cuidado con amor, con afecto, no tiene que ser comparado con otros niños. Todos los niños crecen de forma diferente y se desarrollan de forma diferente, o sea que no hay que compararlos si caminó antes, si habló antes, si se sentó antes o después que el primo, el vecino o el amigo. Y creo que el amor y el cuidado de la familia, junto con el médico que lo controle mensualmente, van a hacer que todo niño crezca sano y bien. Dentro de lo que empiezan a ser los cuidados médicos y nutricionales, una vez que el bebé nace o sale de la panza, sea por parto, sea por cesárea, en un ambiente médico, lo primero que se hace es una identificación de la mamá con el bebé. Se lo acercan a la mamá, si lo pueden prender al pecho dentro de la primera hora de nacido, mucho mejor, como estímulo de lactancia. Y ya competente al médico, se registra el peso, la talla, la puntuación de APGAR, que bueno, por ahí el nombre es difícil, pero es una valoración que hacemos los pediatras para ver cómo el bebé se adapta dentro del primer y los 5 minutos a su vida fuera de la panza. Se valora el llanto, se valora la coloración, el tono muscular, la adaptación a su respiración, la frecuencia cardíaca. Una vez que el bebé se va a su casa con su mamá, los controles que tiene que hacer la mamá al alta del bebé son varios. Generalmente los explican los neonatólogos al salir de la clínica. Básicamente es la colocación de las primeras vacunas, que después yo voy a hablar de vacunas, la realización de las pesquisas metabólicas, se hace mediante un análisis de sangre, le pinchan el talón al bebé y se hacen estudios para enfermedades que son prevenibles. Prevenibles porque son trastornos metabólicos que generalmente producen retraso mental. Entonces, si se puede hacer dentro de los primeros 7 días de vida, sería lo óptimo para poder hacer un tratamiento precoz, cosa de evitar las complicaciones. El control de ictericia. La ictericia es cuando la piel del bebé se pone amarilla. Generalmente todo bebé se puede poner un poquito amarillo porque sus glóbulos rojos tienen una hemoglobina distinta estando en la panza de la mamá a la que necesitamos respirando el aire que respiramos todos. El gran tema de todo bebé o de toda mamá cuando nace su bebé es la lactancia. Asegura principalmente el vínculo madre-hijo. Toda mamá es capaz de dar la teta a su bebé. Ninguna, generalmente son muy pocas las mamás que no pueden dar el pecho a su bebé, excepto que tengan HIV, que sean portadoras de HIV, que sean mamás desnutridas con algún problema nutricional, que bueno, habría que valorar en la parte nutricional si es conveniente que la mamá le dé el pecho al bebé, porque la mamá se anemiza generalmente mucho cuando le da el pecho al bebé. Entonces necesitamos del control del obstetra para que esto no suceda. A medida que el bebé se prende al pecho, la leche va cambiando la consistencia. Primero es más líquida, cosa de saciar al bebé de la sed que pueda tener. Después pasa a ser más consistente, más grasosa, cosa de brindarle saciedad y que el bebé se sienta pleno, que aguante en teoría 2 o 3 horas sin alimentarse hasta que la digiera. No tiene costo económico y, bueno, como ya dije, no necesita otro aporte hídrico ni nutricional hasta el 6º mes de vida. Distintas posiciones hay para darle el pecho al bebé. La clásica, que es acunándolo, el acunado cruzado, tipo pelota de fútbol abajo del brazo o ambos en posición acostados. Cualquiera de las posiciones es buena. Lo que necesita la mamá es estar cómoda y tranquila.
Puede haber problemas relacionados con el amamantamiento. El más común es que las mamás suponen que no tienen leche porque el bebé llora, porque les pide la teta cada rato, porque las abuelas dicen que no crece bien, porque la vecina opina que es mejor una leche que otra. Esas cosas son muy comunes en la consulta médica. Y bueno, y hay que explicarle a la mamá que todo bebé puede tomar la leche y que cada vez que la mamá lo prenda al bebé al pecho, el bebé va a sacar leche. Con pezones aplanados o invertidos, también las mamás pueden dar de mamar, no es una contraindicación, no es un impedimento, se puede usar un suplemento que es una pezonera si a la mamá le resulta más cómodo, pero como el bebé no necesita agarrar únicamente pezón para alimentarse y abarca con su boca gran parte de la areola, si eso sucede normalmente, la mamá puede dar el pecho teniendo pezón plano, invertido, umbilicado. ¿Cuál es la importancia del control con el pediatra? Bueno, es una forma sencilla de observar cómo va creciendo el niño y detectar cualquier problema que surja durante el desarrollo y el crecimiento de ellos. El primer año de vida es un periodo de gran velocidad de crecimiento, se producen la mayoría de los cambios en el niño en cuanto a su desarrollo neurológico y básicamente lo que hay que ir controlando es el estado nutricional para ver que pueda desarrollarse todo su sistema neurológico, su sistema nervioso, que es el que mayor desarrollo presenta en este primer año. Todo niño debe ser controlado, como ya dijimos, antes de los 7 días de vida, todos los meses entre el nacimiento y los 6 meses de edad, de los 6 meses al año cada 2 meses, del año a los 2 años cada 3 meses, de los 2 a los 3 cada 6 meses y después de los 3 años una vez al año. Todo niño debe ir al médico cuando tenga uno o más de estos síntomas. Fiebre, que es 38 grados o más de temperatura, un llanto persistente, diarrea, dificultad para respirar o rechazo alimenticio. Dentro de lo que es el desarrollo del niño, yo puse algo muy somero, va a variar de niño a niño, pero entre el primero y los 3 meses lo que caracteriza al bebé es que duerme la mayor parte del día, a medida que vaya creciendo va a ir teniendo mayores periodos de vigilia, generalmente el bebé recién nacido duerme entre 18 y 20 horas por día. La mamá consulta porque dice duerme todo el día o duerme todo el día y de noche se despierta, llora. Bueno, el bebé es normal que duerma todo el día. Lo lógico sería que cuando el bebé llega a su casa tenga un lugar tranquilo, no alteren la vida hogareña por la llegada del bebé. El bebé se tiene que acostumbrar a que cuando es de día y cuando es de noche, no dormir con luz prendida, tener las habitaciones de día iluminadas, como corresponde, ventiladas, para que el bebé distinga noche de día, básicamente. El elevado tono muscular hace que el bebé entre el primero y el tercer mes esté como en una postura de contracción, con las manos cerraditas, con los pulgares agarrados, que cuando ustedes mueven o tocan el Moisés o la cuna o el cochecito, el bebé básicamente actúa por reflejos, entonces van a tener siempre el mismo tipo de movimientos. Cerca del tercer mes empiezan a sostener la cabeza, que es lo que caracteriza básicamente este primer trimestre. Si los acuestan boca abajo, la van a levantar, la va a girar para un lado, la va a girar para el otro. Aparece la sonrisa social, empiezan a fijar los ojos. Muchas mamás consultan porque se pone visco, ese es el término que utilizan en el consultorio, y empiezan cerca del tercer mes a decir el ajo, que a toda mamá y abuela vuelve locos. Entre el tercer y el sexto mes ya sostienen bien la cabeza, empiezan a agarrar juguetes, sonajeros, empiezan a descubrirse las otras partes del cuerpo, se miran las manos, empiezan a levantar las piernas, empiezan a vocalizar, a gorjear, a reírse con carcajadas si se los estimula, tratan de sentarse
En realidad, hasta el 6º mes, generalmente, la sedestación es muy inestable, sí apoyan el trípode, que es el trípode bimanual, con las 2 manitos hacia adelante, y empiezan a girar, que esta es la edad en la que pueden empezar a suceder que se caiga de la cama, del cambiador, del coche, si no se los ata. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar de accidentes, pero básicamente hay que empezar a prevenir este tipo de accidentes hogareños. Vamos a la otra. Entre los 6 y 9 meses ya se sienta bien, empieza a saltar si uno lo agarra de las manitos o de las axilas, se empieza a pasar los objetos, los juguetes de una mano a la otra, se lleva la comida a la boca, si se lo pone panza abajo en un lugar donde él pueda jugar libremente, seguro, sin objetos pequeños a su alcance, empieza a reptar, se arrastra, generalmente empiezan a reptar hacia atrás y después hacia adelante, empiezan con los silabeos y empieza a desconocer a las personas que no ve habitualmente, desconoce los rostros humanos, los rostros que no conoce, y es lo que se denomina angustia del 8º mes. Entre los 9 y los 12 meses empieza el gateo, la bipedestación. Entre la bipedestación y la deambulación hay varios pasos. Empieza a pararse solo, con las piernas bien abiertas. Si uno lo lleva de las axilas primero y después de las manos, empieza a dar pasitos, va dando pasos agarrándose de los objetos, de los muebles, hasta que deambula cerca del año solo. Empieza a hacer palabras, frases con bisílabos, agarra cosas con los dedos, opone el pulgar con el índice, trata de alimentarse solo, con cuchara, obviamente más jugando que otra cosa, y empieza a ser más sociable o a interesarse por lo que le pasa alrededor de... Y bueno, el tema de la alimentación, que tiene que empezar después de los 6 meses, según la Organización Mundial de la Salud, los lactantes deben ser amamantados exclusivamente hasta los 6 meses, y después alimentación complementaria oportuna sin suspender lactancia hasta los 2 años. Esto básicamente cada pediatra va a ir viendo en qué etapa está el bebé, si realmente toma o se alimenta con lactancia exclusiva. Los horarios laborales de las mamás muchas veces interfieren en el normal desarrollo de la lactancia. Siempre a toda mamá yo le planteo en el consultorio que si ella tiene buena cantidad de leche, puede guardarla, que se saque leche mientras el bebé se lo permita, que se puede guardar, que dura 48 horas en heladera, hasta 3 meses en freezer, que si otra persona tiene que quedar al cuidado del bebé, pueden usar esa leche, que se entibia baño María, no se puede poner en microondas. 6 meses se empieza con alimentos semisólidos, papillas o purés de verduras y frutas, después posteriormente se agregan carnes, a esto se le da un suplemento calórico con aceites, generalmente no aceites mezclas, que sean aceite de uva, maíz u oliva, cereales libres de gluten. El gluten recién se lo ingresa en la dieta después del 9º mes para evitar las alergias alimentarias. Una vez que aparecen los dientes, que puede ser entre el 4º mes y el año, en cualquier momento, pueden empezar a darse sólidos bien desmenuzados. Alimentos siempre libres de sal y conservantes, siempre los purés, las papillas, las carnes sin agregado de sal, ni caldito, ni nada de eso. Las vacunas. Las vacunas ayudan a que el organismo elabore defensas para gérmenes, anticuerpos, y hacen que los chicos crezcan sanos, que la población vaya eliminando enfermedades importantes. Hay vacunas que incluye el calendario oficial de vacunación y otras vacunas que están extra calendario, que todo pediatra tiene la obligación de contarle a la mamá que existen. Las vacunas que son obligatorias durante el primer año de vida, las 2 primeras se colocan al nacer, generalmente antes de la primera semana de vida. Es la vacuna BCG contra tuberculosis, es la única dosis que se coloca. Antes se colocaba una dosis al ingreso escolar, ya no se coloca más. Y hepatitis B. La vacuna de hepatitis B se tiene que recibir en 3 dosis.
el esquema completo serían 3 dosis y un refuerzo. La triple o cuádruple bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la triple, y la cuádruple contra hemófilus tipo B. El hemófilus es un germen que en los niños produce neumonías y otitis. La antineumocóxica, que se agregó últimamente al calendario, que previene contra enfermedades invasivas para neumococo, que es un germen que produce neumonías y otitis. La Sabin o la Salk, sea Sabin oral o Salk inyectable, contra poliomielitis o parálisis infantil, que es lo mismo. Y la antisarampionoso triple viral contra sarampión, parotiditis y rubiola. Y hepatitis A. Las dos últimas se colocan al año de vida. Y dentro de lo que es el primer año se pueden colocar estas otras vacunas que no son obligatorias, pero que existen y hay que conocerlas. La vacuna para rotavirus, que previene contra gastroenteritis por este virus, hay esquema de 2 dosis y hay esquema de 3 dosis, se da por vía oral. La vacuna para meningococo, que es un germen productor de meningitis, se coloca después del 9º mes. Se coloca en 2 dosis si se empieza antes del año, o en 1 dosis si son niños mayores de 23 meses, o sea, de 2 años. Y la vacuna para varicela, que se coloca a partir del año en 1 sola dosis y no requiere refuerzo. Y lo que son los cuidados ambientales, que era el tercer tipo de cuidados que me parecía óptimo para todo niño. Básicamente, en la casa, cuando el bebé llega, tiene que ser un ambiente libre de humo, tanto de cigarrillo como de brasero, y ventilado. Lo ideal es ventilar la habitación donde duerme el bebé, que no tenga mucho peluche, mucha colcha, mucho almohadón, porque todo junta tierra, junta ácaros que producen en los bebés y en los niños irritaciones de tipo respiratorias. Siempre acostar boca arriba, sin uso de almohada, que el colchón sea firme, que no se hunda. La higiene tanto ambiental como del bebé. El bebé disfruta mucho el momento del baño, hay que bañarlo en principio todos los días, eso sería lo óptimo. Siempre al mismo horario, los relaja mucho, principalmente se les indica a las mamás que lo bañen por la noche. Dentro de lo que es la higiene, que no lo mencioné antes, el cuidado del cordón umbilical cuando nace se debe hacer con una gasa embebida con alcohol, no hace falta dejarle la gasa colocada. Si el bebé llora no es porque el cordón umbilical le duela, es porque el alcohol está frío y al tacto reacciona. Generalmente se cae antes de los 15 días, y una vez que el cordón se cae, se los puede empezar a bañar, como dijimos, todos los días, prácticamente siempre en el mismo horario, generarle una rutina al bebé con respecto al baño, controlar que el agua no esté muy caliente. Como mensaje final me pareció importante esto, que todo papá aprenda con su hijo a descubrir el mundo a través de la lactancia, de las palabras y del contacto físico. Creo que esto tiene que empezar durante el embarazo, que le hablen, que lo mimen, que lo toquen, que lo acaricien, aunque no sea el bebé directamente a la panza de la mamá. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tiempo que comparten con el niño. Y bueno, no hay mayor satisfacción para los papás que ver a su hijo crecer y desarrollarse sano. Listo, muchas gracias. ¿Cuándo se puede empezar a prevenir la hipertensión en el embarazo? Al comienzo del embarazo no se previene, es una enfermedad que ya viene con la mamá y que puede producirse primero con el antecedente familiar y con el antecedente personal. No se previene, por ejemplo, el consumo de sal no es mandatario en una hipertensión en el embarazo. Sí es bueno charlar con la mamá, conocer su historia previa de hipertensión o la familiar y controlarla más seguido. ¿Es cierto que si le damos una mamadera a la noche duermen mejor? En realidad no duermen mejor. La mamá por ahí sí descansa un poco mejor, pero bueno, la oxitocina es una hormona que es la que favorece la liberación de la leche junto con la prolactina y se secretan de noche. O sea que
el estímulo de noche es como un poco mejor que el diurno, o sea, no hace que el bebé duerma mejor. El bebé va a dormir la cantidad de horas que tenga que dormir y va a llorar cada 2 o 3 horas, que es lo que tarda su estómago en vaciarse y necesitar saciarse nuevamente. La prueba de sangre que se realiza en el talón al bebé, ¿es necesario hacerla sí o sí en el talón o puede ser en algún otro lugar del cuerpo? En realidad la prueba se hace en talón porque es un lugar bastante vascularizado, que uno lo puede, de fácil acceso para el laboratorio, que lo puede calentar con frotándolo al taloncito del bebé. Tiene mucha irrigación sanguínea, es un pinchazo nada más, se absorbe la gota de sangre, que tiene que ser por goteo, no puede ser juntado en una jeringa, tiene que ser por goteo, se absorbe en un papel secante. Van a ver que se llenan unos redondelitos en un papel secante, generalmente son 4 o 5 gotas, eso se manda a analizar, se hacen todos los estudios enzimáticos y tarda alrededor de 20, 30 días el resultado. Quiero agradecerle ante todo a Daniel Peregrín, a la doctora Nora Macaño, a Asistir, a las médicas de Asistir, por haber colaborado para que esta charla pueda ser muy buena como ha sido. Espero que haya llenado las expectativas de todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por venir.